Suecia pone fin a 2 siglos de no alineamiento militar y se va a convertir en el miembro número 32 de la OTAN. Con un aplauso les han recibido hoy en la cumbre de la Alianza, que empieza en Vilna. La entrada no ha sido sencilla. Un mensaje fuerte y positivo de apoyo a Ucrania. Eso fue lo que dijo el secretario general de la OTAN durante la cumbre que se celebró en Vilna. La alianza invitará a Kiev a convertirse en miembro, pero solo cuando cumpla las condiciones. Es bien sabido que los italianos son dados a contemplar la política desde la perspectiva de lo que en Italia se denomina dietrismo. Muchos italianos lo confirman. Dietro significa detrás y dietrismo significa la convicción habitual de que lo que ves está diseñado para ocultar lo que realmente te encuentras delante por poderes situados detrás de la proverbial cortina. Esa cortina divide el mundo entre el escenario y las bambalinas, siendo el área situada tras estas el lugar en el que se desenvuelve la acción real, mientras que en el proscenio se representa de modo deliberadamente distorsionado lo que en realidad sucede. Lees algo o lo oyes en la radio o en la televisión y como dietrista bien versado te preguntas no tanto sobre lo que te están contando, sino por qué te lo cuentan y por qué lo hacen ahora. Estos días, después de 3 años de pandemia y 1 año de guerra en Ucrania, parece que todos nos hemos convertido en italianos. El dietrismo es ahora tan universal como la pasta. Y cada vez somos más los que leemos las narrativas producidas para nuestro beneficio por los gobiernos y su prensa predominante, ya no por lo que dicen, sino por lo que pueden significar, como una imagen distorsionada de algo que está ahí fuera y que no es lo que parece ser, pero que de alguna manera puede significar algo. Un poco como los presos de la caverna de Platón, cuando trataban de dar sentido a las sombras proyectadas en la pared que tienen delante. Esto tan interesante lo escribía el pasado mes de mayo Wolfgang Strick, director emérito del Max Planck Institute for the Study of Societies de Colonia, en un artículo publicado por El Salto y que lleva por título Nuevo Orden Mundial, versión 2. Es un artículo largo, pero enormemente útil para entender algunas claves de la política mundial. Strick concluía el artículo diciendo que nada detendrá el periodo de transición de la Unión Europea iniciado tras el estallido de la guerra de Ucrania. La escisión entre Francia y Alemania y el ascenso al dominio de los Estados miembros de Europa del Este tras el regreso de Estados Unidos a Europa bajo la férula de Biden, al hilo de la preparación de la confrontación global con la tierra de Xi Jinping, con China. Pues ahí está la clave. Hoy en La Base hacemos una vez más de dietristas italianos y hablamos de lo que hay detrás de la cumbre de la OTAN. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Una cumbre de la OTAN llena de gestos, llena de fotografías polémicas, llena de aplausos. ¿Qué hay detrás, en realidad, de esa cumbre de la OTAN para que algunos medios de comunicación hayan puesto el foco en la soledad de algunos, en la entrada de otros, en que a Ucrania no se le dejará entrar? Practiquemos un poco el dietrismo, hagamos un periodismo serio y tratemos de identificar cuál es la clave de lo que hay detrás, entre bambalinas, de esa cumbre de la OTAN. ¿Qué nos tienes preparado, Sara? Bueno, pues voy a hablar de qué se habló en la cumbre de la OTAN más allá de la guerra de Ucrania, porque se habló de muchas cosas. Se habló de China, se habló de la entrada de Suecia en la OTAN, de la formalización de su entrada, de estrechar relaciones con Turquía, de aumentar el presupuesto militar, así que luego lo veremos. Y supongo que de China se habló mal otra vez, como en Madrid, sí, ¿verdad? Me temo que sí. Manu Levín, ¿qué tienes preparado? Bueno, vamos a ver qué está diciendo de esto la prensa española, la prensa en Estados Unidos, la prensa rusa también. Y vamos a preguntarnos por qué, bueno, todos los medios al unísono han elegido una imagen muy concreta para ilustrar esta cumbre, que es la que ilustra la soledad de Zelensky. Nos vamos a preguntar por qué ocurre esto. Interesante esa decisión editorial de que todos hayan privilegiado la misma fotografía. Y vamos a volar con la comandante Afinogénova al frente. Vamos a ver la situación de la contraofensiva. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, os voy a contar un poco las promesas que se le han dado a Ucrania, las promesas que no se cumplieron y las condiciones que se le han puesto para no su integración en la OTAN, sino para invitarla a integrarse. Que tiene tela. Que tiene tela. Bueno, hoy vamos a contar además con Juan Antonio Sanz, un periodista muy serio, que
ha aportado claves muy interesantes en este programa y que ha tenido a bien volvernos a atender. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Adelante, compañera. La capital lituana de Vilna ha sido el escenario elegido para acoger la que ha sido la cuarta cumbre de la OTAN desde la invasión rusa de Ucrania. El encuentro se ha producido a pocas decenas de kilómetros de Bielorrusia, el último país aliado de Putin en Europa, y a menos de 200 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado. Todo ello en medio de enormes medidas de seguridad. Unos 4.000 militares y más de 1.500 policías se han desplegado en la ciudad para un encuentro que ha reunido a unos 40 jefes de Estado. El despliegue de seguridad era evidente desde el mismo aeropuerto de Vilna. Junto a la pista de aterrizaje se podían ver los sistemas de misiles de largo alcance Patriot, unos apuntando hacia Kaliningrado, otros hacia Bielorrusia. Estos sistemas de defensa tierra-aire tienen la capacidad de derribar aviones, helicópteros, drones y misiles que se encuentran a una distancia máxima de 60 kilómetros. Una bandera marcaba claramente cuál era la titularidad de los Patriot, las Fuerzas Armadas alemanas. Pero Alemania no ha sido el único país que ha mandado material militar a la cumbre, ¿verdad? Pues no, los países aliados se han afanado en contribuir a la seguridad del encuentro. Francia ha enviado piezas de artillería, Reino Unido sistemas de defensa antidrones, Alemania y Polonia helicópteros con fuerzas operativas especiales y España unidades de defensa antiaérea. Además, 16 aliados han mandado 1 millar de soldados que se suman a los casi 3.000 militares que desplegó el ejército lituano. Vilna parecía estos días un poco una cena de empresa en la que los empleados buscan en sus bolsillos algunas monedas o billetes para poner sobre la mesa y hacerle un poquito la pelota al jefe. Todos los países querían mostrar ante Biden que habían hecho sus deberes en materia de defensa y de aumento del presupuesto militar y ponían también algunos soldados, tanques o sistemas antimisiles sobre el terreno y con las banderas bien visibles. Efectivamente, en Vilna seguían resonando las palabras de Donald Trump cuando dijo eso de que Estados Unidos ya no sería más el cajero automático ni la tarjeta de crédito de la OTAN. Trump ya no está en la Casa Blanca, pero Biden ha seguido su estela y redoblado la presión para que los países miembros aumenten su presupuesto en defensa. Pocos días antes de que se celebrase el encuentro, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ya había avisado de que en Vilna habría que aumentar el presupuesto militar. En la cumbre espero que acordemos un compromiso de inversión en defensa más ambicioso, con el 2% del PIB, como mínimo, no como máximo. Esto es lo que dijo. Dicho y hecho, los países europeos de la OTAN y Canadá se han comprometido en Vilna a aumentar un 8% su gasto en defensa respecto al año pasado. Además, Pedro Sánchez ha anunciado en Vilna que España reforzará su presencia militar en Rumanía y liderará también el grupo de combate en Eslovaquia, desplegando sus fuerzas por primera vez en este país. Los países bálticos insisten incluso en ir más allá y llegar al 2,5% del PIB. Las exrepúblicas soviéticas más papistas que el Papa, probablemente por su cercanía a Rusia. Primera conclusión de la cumbre. Más allá de los puntos relativos a la guerra de Ucrania, que Ina comentará más adelante, el 2% del PIB ya no es un objetivo maximalista a alcanzar en gasto militar. Es solamente un mínimo, un suelo. Este aumento en gasto militar se complementará con una mejora de la defensa de infraestructuras estratégicas clave, en concreto de los oleoductos y tendidos submarinos. Cualquier ataque deliberado contra infraestructuras críticas de los aliados provocará una respuesta unida y determinada. Esto es lo que establece el comunicado de la OTAN. La larga sombra del Nord Stream. Eso parece. La OTAN ha reaccionado aprobando 2 medidas. Primero, creando un centro marítimo para la seguridad de infraestructura submarina crítica y segundo, incrementando la colaboración de la alianza con el sector privado para compartir información y también alertas. Recordemos que, según Seymour Hersh, el sabotaje del gasoducto Nord Stream que atribuía a Estados Unidos y Noruega pudo producirse gracias a una fuente anónima con conocimientos directos del proceso. Es decir, esta medida de la OTAN es como poner al lobo a cuidar a las gallinas. Segunda conclusión de la cumbre, colaboración público-privada para garantizar la seguridad de infraestructuras estratégicas europeas. A esta infraestructura contribuirá mucho la recientemente adherida flota submarina de la Armada sueca. La adhesión de Suecia a la OTAN refuerza las capacidades militares de la alianza en el Ártico y en el Mar Báltico. Este ha sido otro de los puntos clave de la cumbre, la incorporación de Suecia a la OTAN después de que el primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, levantara el veto a su adhesión. Abran el camino de Turquía en la Unión Europea, igual que nosotros abrimos el camino para Finlandia. Si lo hacen, abriremos el camino para Suecia. Con estas palabras, pronunciadas pocos días antes de partir para Vilna, Erdogan rompía el bloqueo a la entrada de Suecia en la OTAN por su política de acogida a refugiados kurdos. Hungría, el otro país que bloqueaba el proceso, ya había anunciado que si Turquía levantaba el veto, no mantendría tampoco el suyo.
De esta forma, Suecia, como ya lo hizo Finlandia en el pasado mes de abril, rompe la que ha sido su seña de identidad histórica, la neutralidad en los conflictos internacionales. También, después de la nueva legislación antiterrorista que ha aprobado Estocolmo, sin ir más lejos, esta misma semana un tribunal sueco ha condenado a un hombre por intento de financiación del PKK. Ha roto también el compromiso histórico de ser referente en el asilo político internacional. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, se apresuró a responder a este paso a un lado de Erdogan. Exploraremos las oportunidades que tenemos por delante para volver a poner en primer plano la cooperación Unión Europea-Turquía y revitalizar nuestras relaciones. Tercera conclusión de la cumbre: más poder para Turquía en la OTAN y ante la Unión Europea. Punto para Erdogan. Bueno, por último me quería detener en la región de Asia-Pacífico. Por segundo año consecutivo, los líderes de 4 importantes países de la región, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, han asistido como invitados a la cumbre. El objetivo es estrechar lazos con aliados de la región y mandar una señal, eso sí, a Pekín. Si en la anterior cumbre de la OTAN celebrada en Madrid, China pasó a ser considerada un desafío estratégico, en Vilna los aliados han señalado que trabajarán juntos para encarar los desafíos sistémicos que China representa. Los países miembros han denunciado que Pekín se esfuerza para subvertir el orden internacional basado en reglas y la opacidad de su desarrollo militar. Defenderemos nuestros valores comunes y un orden internacional basado en reglas, incluida la libertad de navegación marítima. Esto es lo que recoge el comunicado de la OTAN. Pero la posición de la OTAN, la posición de los países dentro de la OTAN no es monolítica. Estados Unidos es más beligerante respecto a China y está muy interesado en fortalecer las relaciones con los países de la región, mientras que Europa, con Francia y Alemania a la cabeza, es más reticente a contribuir a la escalada de tensión en la zona. Pekín ha rechazado el movimiento de la OTAN hacia el este en la región Asia-Pacífico y ha advertido de que cada acción que amenace los derechos de Pekín desatará respuestas firmes por su parte. Cuarta conclusión de la cumbre: nuevos focos de tensión para la OTAN, ahora en la región Asia-Pacífico. De nuevo, en Vilna se hace lo mismo que se hizo en Madrid: repetir las amenazas contra China. Tremendo. Gracias, Sara. A ti. Como hemos anunciado en el día de ayer, sustancialmente nuestra presencia en el grupo de combate en Rumanía, con 250 efectivos, y también vamos a liderar el grupo de combate en Eslovaquia, donde desplegaremos fuerzas por primera vez en su cuartel general con un total de 700 soldados. Manu Levín, adelante. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Para poder hacer un balance lo más completo posible de esta cumbre de la OTAN, además de escuchar las declaraciones de los distintos mandatarios y de leer los documentos oficiales con las conclusiones del encuentro, hay que leer la prensa, y de varios países a ser posible, porque ahí se ve mejor qué sabor de boca deja la cumbre para los distintos actores implicados. Y a juzgar por los contenidos de las últimas horas en las empresas de comunicación occidentales, por empezar por ahí, se podría decir que la cumbre de Vilna no ha ido muy bien para Ucrania. ¿Qué señales ves en los medios que indican eso que dices, Manu? Pues os cuento. Lo primero, el marco principal que está hoy en los medios lo podríamos resumir en soledad de Ucrania. Y en esta ocasión esto viene sobre todo de las imágenes de la cumbre, porque lo más comentado hoy en la prensa son las fotografías que mostraban a Zelensky solo mientras los líderes de los países de la OTAN se saludaban entre ellos efusivamente. La soledad de Zelensky, la sorprendente foto captada en la cumbre de la OTAN. El presidente ucraniano ha sido retratado solo, ausente, mientras los líderes de la alianza se saludan y conversan antes de la foto de familia. ¿Qué fue lo que pasó? Esto decía el Huffington Post. El periódico: la soledad de Zelensky en la cumbre de la OTAN, carne de meme en Internet. Y una más, La Sexta: el extraño paso de Zelensky por la cumbre de la OTAN, solo, acompañado y usado por Giorgia Meloni. Bueno, ¿y por qué lo de utilizado por Meloni en esta pieza de La Sexta? Porque se ve que la líder neofascista de Italia sí tuvo interés en conseguir una foto con Zelensky y en un momento dado pasó por delante de otros mandatarios, se hizo la foto con el presidente ucraniano, se dio la vuelta y se fue. Vamos, que buscó una foto que le sirva para desputinizar un poquito su imagen, al menos de cara a la galería, porque ya sabemos perfectamente quiénes han sido los partidos aliados de Putin en Europa: los fachas.
Pero volviendo a la foto de Zelensky solo, lo cierto es que hay otras imágenes que transmiten una sensación muy diferente a la de la soledad, como una de las fotos de familia de la cumbre, en la que sí aparece Zelensky, por ejemplo, y otras también. Es verdad. Entonces, es llamativo, ¿no?, que la foto elegida, y por tanto el marco que ha escogido la prensa, sea precisamente esa foto que ilustraría la soledad del líder ucraniano en la cumbre, porque podrían haber sacado cualquier otra imagen, como las que decía Ina, de Zelensky hablando con los mandatarios de los distintos países de la OTAN, o con Biden, o con el propio Stoltenberg, y el marco hoy sería otro, ¿no? Sería diferente. Pero ese, el de la soledad, es el marco que han elegido al centrarse precisamente en esa imagen. Yo no creo que eso sea algo inocente, porque luego uno se da cuenta que eso es coherente con la línea general y con los mensajes que hoy lanza la prensa occidental sobre la posición de la OTAN respecto a Ucrania, que podría resumirse un poco en la frase que da título a este programa: Ucrania de entrada, no. Ese es el enfoque que domina hoy pues, todos los titulares sobre este asunto. Por ejemplo, El Mundo. La OTAN pacta invitar a Ucrania a unirse, pero solo cuando se cumplan las condiciones. Lo que se conoce como marcarse un José Mota. Hoy no, mañana. Zelensky lamenta, continúa El Mundo, la falta de referencias temporales y las exigencias indefinidas, pero la alianza defiende que es un avance claro y celebra las garantías bilaterales de seguridad que algunos miembros darán a Kiev. Bueno, y lo mismo encontramos también en medios internacionales, con una palabra clave además: promesas. Euronews. La cumbre clave de la OTAN concluye sin fijar un calendario para la adhesión de Ucrania. Este miércoles, último día, no se produjo ningún avance espectacular, pero Ucrania obtuvo promesas de más armamento para luchar contra Rusia y garantías de seguridad. Uno más que os leo. CNN. Cumbre de la OTAN 2023. Las promesas de que el futuro de Ucrania está en la alianza y las nuevas garantías de seguridad calman los temores. Siempre que te pregunto qué, cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Un buen resumen, sí, de la posición de la OTAN respecto a Zelensky en esta cumbre. De hecho, en su texto, en consonancia con el titular, la CNN, un principal medio estadounidense, viene a decir que Ucrania se puede dar con un canto en los dientes con las promesas y las garantías de seguridad que se le han dado. Dice la CNN, las garantías de seguridad y las promesas de que el futuro de Ucrania está en la OTAN parecieron calmar este miércoles los temores de que las frustraciones de Kiev por no ser admitida en la alianza ensombrecieran una de las cumbres más importantes del bloque en los últimos años. Esto dice, insisto, el que es uno de los medios más importantes de Estados Unidos. Y miremos un momento también la prensa rusa internacional, porque el marco dominante también es un poco este: Ucrania de entrada no. Sputnik en español. Kiev no formará parte de la OTAN antes de que culmine el conflicto ucraniano. Ucrania no será parte de la OTAN hasta que no termine el conflicto, dijo Joe Biden a la prensa en Helsinki. Por su parte, el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, declaró que si Ucrania no logra ganar el conflicto, la cuestión de las garantías y de su ingreso en la OTAN no se planteará en absoluto. Rusia, por su parte, afirma que responderá de una manera coherente a todos los desafíos y amenazas a su seguridad y sus intereses, declaró el ministro de Exteriores de Rusia en un comunicado sobre los resultados de la cumbre de la OTAN en Vilna. Además, Sputnik se hace eco también de un artículo en la revista europea Político para mandar el mensaje de que las promesas a Ucrania no son creíbles. Sputnik, las promesas de Estados Unidos a Ucrania de sumarse a la OTAN son falsas, que es peor que inútiles. Un artículo en la edición europea de la influyente publicación Político argumenta que las promesas de Estados Unidos a Ucrania de sumarse a la OTAN son falsas y solamente sirven para provocar a Rusia. La columna gira en torno a la intención de Ucrania de ingresar a la OTAN, objetivo que el líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky, según se pudo ver en la cumbre de la alianza realizada esta semana en Vilna, Lituania, está cada vez más lejos de conseguir. Todas estas propuestas están peligrosamente equivocadas. Habiendo demostrado que no luchará por Ucrania, Estados Unidos ya no puede prometer de manera significativa que lo hará, ni siquiera a través de la OTAN, afirma Político, añadiendo que las promesas vacías de Estados Unidos no le han hecho ningún favor a su aliado en Europa del Este. La membresía en la OTAN, o incluso las garantías de seguridad de Estados Unidos, dependen de la amenaza de librar una guerra con Rusia en nombre de Ucrania. Eso significa amenazar con iniciar una guerra nuclear, que sería un suicidio mutuo para lo que son, como mucho, intereses periféricos, y a cambio de asumir ese riesgo colosal, Estados Unidos no ganaría nada. Extender las garantías de seguridad a Ucrania, argumentan en Político, y esto lo replica Sputnik, crearía el peor de los mundos. El país podría pensar que tiene protección cuando en realidad carece de ella, mientras que el ofrecimiento sería una provocación para Rusia. Además, concluye Sputnik,
Hacer amenazas vacías solo podría recordarle a Rusia que otros compromisos de Estados Unidos, como los del Báltico, son igualmente dudosos. Interesante siempre y necesario para entender lo que sucede es mirar también lo que dicen los medios rusos, que en esta ocasión ven esta cumbre de la OTAN como un enfriamiento de las intenciones de Zelensky, lo que no deja de estar en la misma línea que el marco de la soledad del líder ucraniano que vemos en la prensa europea, es decir, prensa rusa y prensa europea con un marco muy parecido. Por eso hay que seguir diciendo que es una barbaridad y que no hace ningún favor a los ciudadanos europeos la censura que se mantiene sobre los medios de comunicación ruso, como si los ciudadanos europeos fueran menores de edad. Así lo pienso yo también. Veamos una pieza más que quería comentar, porque además hoy vamos a contar con su autor, y pasamos a una derivada de todo esto en clave interna de España, bueno, un poco más anecdótica quizá. Veíamos que la revista Político afirmaba en una de sus columnas, y Sputnik se hacía eco de ello, que las promesas de Biden a Ucrania serían falsas promesas que además no perseguirían o no servirían para defender los intereses de Ucrania, sino todo lo contrario. Bueno, hoy en Público, Juan Antonio Sanz, que nos va a acompañar enseguida, publica una pieza con un marco muy claro que va un paso más allá, o al menos así lo interpreto yo, luego podremos preguntarle. El marco es la instrumentalización de Ucrania por parte de la OTAN, dice Juan Antonio Sanz. La OTAN y el G7 blindan Ucrania como el escudo europeo ante Rusia. Y os leo algunos fragmentos. Aunque Ucrania ha recibido una invitación para incorporarse a la Alianza Atlántica, el presidente Zelensky vuelve a Kiev con un sabor amargo. La OTAN no está dispuesta a aceptar en sus filas a Ucrania hasta que no haya terminado la guerra y se den las condiciones favorables para esa adhesión. El compromiso occidental con Kiev apuesta por convertir a Ucrania en una experimentada potencia militar europea que podrá unirse a la OTAN cuando se den las condiciones oportunas y se beneficiará de acuerdos bilaterales con miembros de la Alianza y del G7 que ayuden a garantizar la seguridad de este país y a convertirlo en una fuerza defensiva y disuasoria ante Moscú. La OTAN intenta calmar a Zelensky con una invitación de entrada ambigua y sin fecha. Zelensky sabe perfectamente, y su enfado justo antes de comenzar la cumbre denotó este reconocimiento, que la posición de cautela de la OTAN implica de facto la prolongación de la guerra durante muchos meses o incluso años, y sabe también que ese apoyo depende de la actuación en el frente de las tropas ucranianas. También significa que Ucrania solo podrá unirse a la Alianza Atlántica si propina una derrota monumental a Rusia, algo improbable, o si consiente la escisión de todo o parte del territorio ocupado por los rusos desde el comienzo de la invasión en febrero de 2022. Por eso, Occidente apuesta por convertir a Ucrania en una potencia militar regional con gran experiencia bélica, venza o no en la guerra contra Rusia, a fin de ejercer una insoportable presión sobre el estratégico flanco sur de la Federación Rusa durante mucho tiempo. Es decir, Ucrania como escudo europeo ante Rusia y como fuerza defensiva y disuasoria hacia Moscú, a fin de ejercer una insoportable presión sobre el flanco sur de la Federación Rusa. En otras palabras, esto significa que la guerra va a seguir y que los muertos los van a seguir poniendo los mismos dos países y no quienes le dicen a Zelensky vuelva usted mañana. Así es. Acabo ya con lo que os decía, una derivada de todo este tema de la cumbre de la OTAN que tiene que ver con España y con nuestros medios de comunicación. Ayer, mientras Pedro Sánchez hablaba en directo desde la cumbre de Vilna, sucedió esto en el canal 24 Horas de Televisión Española, que estaba justamente emitiendo en directo las declaraciones del presidente del gobierno. A partir de aquí, si quieren, respondo a dos preguntas y luego ya mañana. ¿Qué análisis hace del debate anoche? ¿Por qué estrategia acertada? ¿Cree que le sirvió para dar un golpe a las encuestas? A ver, yo creo que los ciudadanos lo que merecen es escuchar... Cumbre de la OTAN en Lituania, después de que España albergara el año pasado la cita en Madrid. Sánchez anuncia que los aliados van a mostrar... ¿Cómo? En Televisión Española han decidido cortar las declaraciones nada menos que del presidente del gobierno cuando han visto que iba a hablar en clave de política interna sobre el debate con Feijóo. Alucinante, ya ves que sí. Yo ignoro lo que habrá pasado ahí dentro, ¿no? Y quién tomó esa decisión y con qué fin, aunque nos vamos a intentar enterar, ojo. Pero pensemos, Televisión Española, como hemos explicado aquí, se la repartieron entre el PSOE y el PP, pero decantando la balanza hacia un dominio del PP, a cambio de la falsa promesa de renovar el Consejo General del Poder Judicial. Entonces, es difícil saber, sin tener información directa desde dentro, si quien tomó esa decisión en el canal 24 Horas es alguien del sector PP o del sector PSOE, pero a partir de ahí, una de dos.
O bien, quien decidió cortar esta respuesta es alguien afín al PSOE y lo hizo quizá porque esa pregunta al presidente del gobierno no estaba prevista y entonces la cortaron al ver que no tenía que ver con el papel de Sánchez como presidente, sino como candidato del PSOE, y eso no les pareció procedente en el contexto de una cumbre de la OTAN, pero yo creo que eso sería demasiado bien pensante. Yo apuesto más bien por la segunda posibilidad, que quien ordenó cortarlo fue un cargo afín al PP, al ver que le daban la oportunidad a Sánchez de lanzar mensajes sobre la campaña electoral desde la posición de presidente que representa a España en una cumbre internacional, y eso no les gustó un pelo, claro. Lo que pasa es que si es así, que me parece lo más probable, es tremendo que Televisión Española corte nada menos que al presidente del gobierno por decisión del PP, porque no les gustaba la pregunta y la respuesta que seguramente iba a dar Sánchez a continuación, porque hablaríamos entonces de la derecha mediática humillando una vez más en pocos días a la institución de la presidencia del gobierno, ¿no? Por segunda vez, insisto, en pocos días. Primero Creueras pavoneándose en el debate en Cerrona que le montaron el otro día a Sánchez en A3 Media, que por poco no tuvo que besarle la mano, ¿no?, al imputado Creueras, y ahora de nuevo pues algún comisario político del PP en Televisión Española cortando en directo al presidente del gobierno, nada menos. Tremendo. Gracias, Manu. NATO will be the 32nd freestanding, have 32 freestanding members standing together to defend our people and our territory. Comandante Fino Génova, vamos a volar. Vamos a volar. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino Génova. Vamos a ver los resultados que ha obtenido Ucrania en esta cumbre. Cuéntanos. Bueno, los resultados eran ya bastante previsibles desde antes de la cumbre y de hecho nosotros hablamos de lo que pasaría un día antes del inicio, el lunes pasado, y bueno, acertamos bastante. A muchos les ha desilusionado el hecho de que Ucrania no haya recibido invitación oficial a unirse a la alianza, otros no podían contener su alegría, pero lo cierto es que esa integración inmediata en ningún momento estuvo sobre la mesa. Lo decían los propios miembros de la alianza antes y lo repitieron durante la conferencia. La OTAN va a evitar por activa y por pasiva entrar oficialmente con sus tropas en una guerra contra Rusia. Prefieres seguir con esta suerte de guerra proxy, evidentemente, con suministros de armamento, información de inteligencia y apoyo financiero. Si bien Ucrania no recibió ni invitación a unirse, ni tampoco plazos aproximados de cuándo se le invitaría, sí logró unas garantías de seguridad por parte de los países que componen el G7. ¿Qué le prometieron, Ina? Según adelantaba Financial Times, equipamiento militar terrestre, aéreo y marítimo, entrenamiento de militares ucranianos, intercambio de datos de inteligencia, ayuda en el ciberespacio. Me van a preguntar qué hay de nuevo y bueno, la verdad es que nada, todo esto ya se está haciendo. Se comprometieron a continuar con estas ayudas independientemente de los cambios políticos en los países firmantes y también prometen ayudar a Ucrania a llevar a cabo las reformas necesarias para cumplir con los requisitos fundamentales para su eventual integración en la OTAN en un futuro. Cuando el país cumpla esas condiciones, le prometen una invitación oficial a formar parte de la alianza, sin plazos precisos. Bueno, lo de invitarlos a unirse cuando cumplan las condiciones está también en la declaración final de la cumbre. ¿Y qué queréis que os diga? Suena todo bastante ambiguo, vago. Suena vago, sí, porque por un lado se comprometen a acelerar el proceso de adhesión de Ucrania, suprimiendo el plan de acción de membresía, que es un protocolo necesario para todos los aspirantes a la OTAN, que consiste en 5 pasos a cumplir antes de la adhesión final. Pero por el otro, aún con ese plan levantado, le siguen insistiendo en que tiene que cumplir una serie de condiciones. Es decir, te quito los procedimientos burocráticos de aquí, pero te los vuelvo a meter con el asterisco en letra pequeña. Bueno, y esas condiciones a cumplir suponen una serie de reformas como la judicial o la lucha contra la corrupción. Tanto el proceso en sí en un país devastado por la guerra como la evaluación de su eficacia por parte de los aliados puede llevar años, ¿no? Sí, por lo tanto, el resultado de la cumbre parece bien discreto para Ucrania, todo ello con un intercambio de pullas público y notorio entre Zelensky y algunos líderes occidentales y críticas de Zelensky hacia la OTAN que, según algunos medios de información, enfadaron a sus miembros. A ver, cuéntanos más sobre esto, Ina. Bueno, primero se filtró a los medios el borrador de la declaración conjunta de la OTAN, esa declaración que no da plazos concretos para la adhesión de Ucrania. Poco después, Zelensky reaccionó a ese texto
puesto en su canal de Telegram y en Twitter calificándolo de absurdo. No se establecen plazos ni para la membresía ni para la invitación y encima se le añaden unas formulaciones extrañas sobre condiciones incluso para ser invitados. Se ve que no están dispuestos ni a invitarnos ni a hacernos miembros de la alianza. La incertidumbre es una señal de debilidad. Ese texto claramente molestó a Ben Wallace, ministro de Defensa de Reino Unido, uno de los principales aliados de Ucrania. Durante la cumbre se quejó a Sky News de que Ucrania siempre exige más, incluso inmediatamente después de recibir nuevos paquetes de ayuda. El año pasado viajé 11 horas para que me entregaran una lista de lo que necesitaban y les dije que no somos Amazon. Nos guste más o menos, pero a veces la gente quiere ver alguna muestra de agradecimiento. A veces pedimos a otros países entregar armamento en detrimento a sus propios arsenales, dijo Wallace. Y la reacción de Zelensky llegó poco después. Siempre hemos estado agradecidos a Reino Unido y al ministro Wallace. No sé de qué más maneras tenemos que agradecérselo. Podemos despertarnos por la mañana y agradecerle todo al ministro. Ojalá me escriba diciéndome cómo hay que darle las gracias y yo así lo haré. Bueno, este intercambio de reclamos mutuos no pasó desapercibido, según informó New York Times, citando a sus fuentes, y también Deutsche Welle y Bloomberg. Eso es, el periódico neoyorquino informó que las declaraciones de Zelensky sobre lo absurdo del comunicado enfurecieron a la delegación de Estados Unidos. El medio alemán Deutsche Welle publicó, un periodista de Deutsche Welle, que los aliados de Washington le hicieron llegar al presidente ucraniano la advertencia de que en caso de que pida ayuda alzando excesivamente la voz, el resultado sería diametralmente opuesto al que busca, que los suministros disminuirían. Y Bloomberg publicó que durante la cena conjunta, luego de la retirada de Biden a su hotel, los líderes de la alianza le pidieron a Zelensky que aflojara un poco. Y el hombre pues aflojó. Ayer ya participó en todas las reuniones y parece que valoró más positivamente los resultados de la cumbre, ¿verdad? Sí, al final en una rueda de prensa dijo que los resultados son positivos, aunque serían ideales si Ucrania recibiese por fin la invitación a unirse a la alianza. Luego ya desde el tren grabó un vídeo de 8 minutos en el que dio las gracias a los miembros de la alianza nada menos que 47 veces. Y al final, gusten más o menos, o sean más o menos afortunadas las declaraciones del ministro de Defensa de Reino Unido o las advertencias de los demás miembros de la alianza a Zelensky, el hecho incontestable es que la dependencia de Ucrania de esos señores y sus decisiones es total y absoluta. Y cuando te dicen que no griten mucho, que agradezcas con más entusiasmo y todo ello acompañado de promesas vagas, pues toca aguantarlo, ajo y agua, porque no te queda otra. Es probable que uno de los motivos de ese tira y afloja con Ucrania sea su contraofensiva, que aparentemente no está yendo como se esperaba, aunque esto sea complicado de saber con certeza entre tanta guerra de propagandas. Y si la contraofensiva no trae unos resultados contundentes, el volumen de apoyo occidental, aunque no se detenga, sí que podría revisarse, ¿verdad? Sí. Por lo pronto, los suministros militares siguen llegando. Biden anunció que están planteando enviar más municiones de artillería, eso sumado a las bombas de racimo. Alemania aprobó un nuevo paquete de ayuda de unos 600 millones de euros y según New York Times, Biden en su discurso al final de la cumbre dio a entender que la confrontación con Rusia será larga. Es decir, parece que todos tienen ya totalmente asumido que se tratará de un conflicto largo, con sus fases más o menos calientes, en el que probablemente no habrá ganadores claros. Dos naciones que seguirán matándose por mover 5, 10 o 15 kilómetros en una línea del frente por ahí, por la zona del Donbass. Imposible no pensar que todo esto era totalmente evitable, que la muerte de decenas de miles de personas, incluyendo civiles, era totalmente evitable, llevando la diplomacia y las negociaciones todo lo lejos que fuera posible y más allá si fuera necesario, algo que decidieron no hacer. Muchas gracias, compañera. We reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO. We also made clear that we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met. Hoy nos acompaña Juan Antonio Sanz, periodista de Público. Muchísimas gracias por atender una vez más a La Base. Muchísimas gracias a vosotros, desde luego, en un momento tan interesante y crucial como este. Así es. Te quiero preguntar por esta tesis de Wolfgang Strick, que escribía hace poco en El Salto, que este proceso de transición en el poder de la Unión Europea
estaría reforzando a los aliados, a los expaíses del este que se incorporaron a la Unión Europea y que siempre han sido los más atlantistas y los más fervientes seguidores de la política de Estados Unidos para Europa. Si efectivamente lo que se estaría produciendo en la Unión Europea es una pérdida de poder de sus direcciones política y económica histórica, que serían Francia y Alemania. Bueno, lo que se está produciendo, desde luego, y estoy de acuerdo con esa tesis, es que Estados Unidos gana peso en Europa. Gana un peso derivado de la dirección directamente de esta guerra. Lo que hemos visto estos días en Vilna, en Lituania, es que se confirmaban una serie de cuestiones que ya habían sido adelantadas el año pasado en Madrid. Y es que esta guerra va a durar mucho tiempo. Va a durar mucho tiempo porque es imposible que se den esas condiciones según las cuales, por ejemplo, Ucrania entraría en la OTAN. Y es que haya una victoria rápida sobre Rusia, que no va a haberla. Estamos viendo cómo se están dando la contraofensiva ucraniana, a pesar de todo lo que podamos escuchar de que efectivamente haya una contraposición de posiciones relativas a cómo está yendo la guerra, no está avanzando como debería avanzar. Y eso es lo que habían exigido o habían demandado a algunos de los miembros de la OTAN que presentara Zelensky en Vilna. Y por otra parte, se está confirmando que otra de las condiciones va a ser la división de Ucrania. Y desgraciadamente es así. O sea, en estos momentos Rusia tiene cerca del 18%, un poquito menos quizá, del territorio ucraniano. Digo un poquito menos porque se habla de que se ha recuperado con esta contraofensiva 140, 160 kilómetros cuadrados. Eso no es nada, es una ciudad muy pequeñita de España en comparación. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en Vilna? Que es además muy evidente la importancia de que uno de esos países bálticos, que es de los que más se sienten agredidos, además por Rusia, amenazados, que se haya celebrado esta cumbre. Bueno, yo lo hablo de la trampa de Vilna. Ha sido una trampa para los propios ucranianos que de pronto han visto qué es lo que ha estado sucediendo y que deberían haber estado un poco apercibidos, porque esa insistencia por parte de los bálticos, de Polonia, de esos países del este que querían que Ucrania ya recibiera esa promesa de entrada, eso no era posible. Una promesa de entrada implicaría prácticamente decir cuándo vamos a empezar la Tercera Guerra Mundial, y eso no va a ser así. Podemos pensar que la gente de la OTAN tienen unos intereses muy ávidos en materia armamentística y de hegemónicos, pero imbéciles no son, y nos lo han demostrado en esta cumbre. En esta cumbre, Zelensky, que ha ido de muy soberbio, sale con el rabo entre las piernas, con perdón, simplemente porque le han dicho: ustedes no van a entrar en la OTAN. No van a entrar ni a corto ni a medio plazo, ya veremos si a largo plazo, pues porque de llevarlo a cabo ustedes tienen primero que derrotar a Rusia. No pueden. No pueden con nuestra ayuda. Nosotros no podemos. La OTAN no puede derrotar en estos momentos a Rusia, salvo que se produzca un movimiento interno en Rusia, y eso ya sería otra cuestión. Y después, la secesión de Ucrania es algo casi seguro. ¿Qué sucede entonces? Que nosotros les podemos ofrecer otra solución. ¿Qué es lo que han dicho? Es lo que han dicho la OTAN y lo que ha dicho el G7. El G7 está compuesto por 6 países de la OTAN más Japón, que Japón es, digamos, el representante casi ya de la OTAN en Extremo Oriente. Entonces, lo que han dicho es que ustedes van a recibir mucho dinero en armamento y se van a convertir en una potencia militar regional que va a ayudar a defendernos a nosotros, a la OTAN, de Rusia. ¿Qué es lo que precisamente está ocurriendo? Rusia puede mantener una guerra larga y lo ha demostrado y lo está demostrando poco a poco, con unas pérdidas tremendas. Pero es que la OTAN está también preparándose para eso. Y de esta manera, con una Ucrania, con una fuerza militar muy, muy grande, pues podría servir de ese bumper, esa presa, de ese dique de contención, ese escudo ante la OTAN, ante Rusia, que necesita la OTAN.
Y lo vemos además con todos estos pequeñas noticias que se han ido produciendo en torno a la cumbre. Cuando se ha hablado, por ejemplo, de los F-16, parece casi seguro que se va a mandar F-16, este tipo de caza estadounidense, se va a mandar a Ucrania. Claro, eso supone un paso muy grande. Se van a mandar, ya se estaba diciendo por parte del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, que dirige nuestro buen amigo Josep Borrell, el alto representante de política exterior de la Unión Europea, que a lo mejor hay la posibilidad de que se manden instructores militares de la OTAN o de la Unión Europea a Ucrania. Bueno, eso sería ya confirmar lo que ya nos habían dicho los papeles del Pentágono, esas filtraciones de que hay gente de Occidente, hay occidentales, militares occidentales peleando ya o dirigiendo operaciones en la OTAN. Bueno, estamos hablando de que Francia va a mandar misiles de largo alcance con los que van a alcanzar no territorio ruso de la Federación Rusa, pero sí puestos muy importantes de Rusia en los territorios ocupados. O sea, estamos viendo que hay una evolución y un salto cuantitativo en cómo va a ser la guerra. Va a ser una guerra, como ya denunciábamos mucho, que la OTAN y Estados Unidos sobre todo buscan para desgastar a Rusia. Desgastar a Rusia poniendo nosotros el armamento, diciendo que no vamos a dejar jamás a Ucrania sola, pero los ucranianos van a poner los muertos. Entonces estamos en una situación, una confrontación a largo plazo y que para que la OTAN está advirtiendo a Moscú de que están preparados. Quien se está afrontando las manos desde luego ahora mismo es Putin en el Kremlin, diciendo, bueno, hay una división entre los ucranianos, entre Zelensky y los de la OTAN, pero nos están diciendo claramente que vamos a tener una guerra más exsoviética durante mucho tiempo en territorio de Ucrania. Juan Antonio, hablabas antes de los elementos de continuidad entre la cumbre de Madrid y la cumbre de Vilna. Otra de las tesis que se ha visto reforzada en Vilna ha sido la de definir a China como desafío. Ahora en Vilna la OTAN hablaba de las políticas coercitivas de China. Yo te quería preguntar qué es lo que está en juego precisamente en esta región, en la región de Asia-Pacífico. Bueno, hay dos puntos de vista sobre lo que se ha dicho en torno a China, por ejemplo, en el comunicado final de la OTAN. Por una parte, Pekín puede estar contento, y así lo han manifestado medios chinos, medios de prensa, que no se ha citado a Taiwán como ese elemento de confrontación, porque efectivamente ya era un error decir que Taiwán es un elemento de confrontación entre la OTAN y China, sino simplemente entre Estados Unidos y China, por mucho que Estados Unidos sea el que dirige, el que lleva las riendas de la OTAN, sobre todo en Asia. Lo de las políticas coercitivas ya es un paso más allá en la idea de introducir a China en ese eje del mal, y lo podemos hablar ya directamente, que encabeza Rusia como el gran malvado, el gran enemigo exterior, y que después es seguido un poquito separado pues por China, por Irán, ahora también por Bielorrusia, y es muy importante el papel que este país va a tener en los próximos tiempos. Era un país que estaba muy tranquilo y ahora Alexander Lukashenko, este dictador que lleva desde el año creo que 94 al frente de Bielorrusia, ve que todos los focos se concentran en él, como debería ser, porque Bielorrusia es un apéndice de Rusia que está bien adentrándose entre Polonia y los países bálticos. Es muy, muy importante, y sobre todo después de que estos días, que no los ha contado casi nadie, pero hay que recordarlo, se está completando el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en Bielorrusia. Entonces, China pasa a formar, digamos, a encabezar la sección B de este eje del terror para Occidente. Se habla, por ejemplo, de que China, en ese documento, es opaca en sus estrategias, sus intenciones y en su desarrollo militar. Pero la clave está en esta frase, cuando dice que el peligro que tiene China es que está creando dependencias estratégicas. Es decir, la OTAN está reconviniendo a la Unión Europea y a países como Alemania o como Francia que quieren seguir haciendo negocios con China. Están diciendo, bueno, es que ustedes están dependiendo estratégicamente de los chinos como dependieron de los rusos por el gas. Bueno, ahora dependemos del gas licuado estadounidense, que es el que ha sustituido al que nos venía por el Nord Stream, sobre todo el que le venía a Alemania. Entonces, se denota en este documento una hipocresía muy, muy grande y hay que decirlo. ¿Cuál es lo que realmente les preocupa a la gente de la OTAN? Pues que efectivamente en un momento determinado Pekín
la única forma que tenga de presionar a Occidente para que ni Estados Unidos ni la OTAN refuercen su presencia en el mar de China, en Japón, en Corea del Sur, pues sea enviar armas de uso letal a Rusia, para que lo utilicen los rusos contra los ucranianos. ¿Cómo eso lo pueden impedir? De ninguna forma, desgraciadamente es así. Lo van a enviar, va a haber muchas protestas, va a haber sanciones, pero bueno, sanciones para las que los chinos se han preparado durante 3 años casi de confinamiento, sabiendo que pueden quedar aislados en cualquier momento precisamente por esa presión que hay. Los medios chinos han destacado sobre todo eso, una preocupación sobre la posibilidad de que la OTAN abra esa oficina de enlace en Tokio, lo cual implicaría casi de facto que Japón es otro de esos elementos auxiliares de la OTAN, como lo va a ser Ucrania, como lo está siendo Ucrania. Es como el ejército romano, como una legión. La legión estaba formada por sus centurias y tal, y después tenía sus tropas auxiliares. Pues Ucrania es una de esas tropas auxiliares, y eso es lo que le han dicho a Zelensky y lo que le están diciendo a Japón. Ustedes van a ser nuestras tropas auxiliares, pero en el otro extremo del mundo, en el limes asiático. ¿Qué tal, Juan Antonio? Estaba leyendo tu artículo, creo que lo publicaste ayer, titulado «Rusia amenaza a Europa con una mayor confrontación si la OTAN acelera la adhesión de Ucrania». Rusia va lanzando esas advertencias desde hace muchísimo tiempo. Yo entiendo que es difícil entender la lógica de estas declaraciones que salen de Moscú, pero a lo mejor podrías explicarnos por qué hay tantas advertencias en torno a Ucrania y ni una declaración sobre Finlandia, que se acaba de unir, 1.500 kilómetros más, y la adhesión de Suecia. ¿Eso no representa ninguna amenaza o cómo es la cosa? Bueno, para Rusia, Finlandia y Suecia entrando en la OTAN, Suecia que ya veremos cuándo entra realmente, porque los turcos han levantado el veto, pero primero lo tiene que aprobar el Parlamento, y eso ya han dicho que por lo menos hasta octubre o más no se va a producir. Pero el área de confrontación que puede ofrecer Finlandia y Suecia está muy claramente dirigido hacia el océano glaciar ártico, que es un lugar de unas expectativas económicas grandísimas que, por cierto, afectan muchísimo a China. O sea, la idea era de que se abriera esa gran paso del norte para enviar los tankers, los grandes barcos chinos desde los puertos chinos, cruzando por el océano glaciar ártico hacia los puertos europeos, hacia Alemania sobre todo. Pero, claro, Ucrania es otra cosa. Ucrania tiene una vinculación histórica a Rusia que nunca la han tenido los finlandeses. Los finlandeses, además, una nación que ha peleado contra los soviéticos, que les infligió grandes derrotas, y los pequeños finlandeses, pero que los rusos saben cómo tratar con los finlandeses, esa es la realidad, y los suecos pues están en otra onda. No me estoy imaginando a los suecos iniciando unos ataques cruzando Noruega y cruzando Finlandia hacia Rusia, desde luego. Pero Ucrania es el punto, el crisol de lo que fue el Estado ruso, y a la vez es su talón de Aquiles. Entonces, Rusia sabe que donde se puede producir un despliegue de mecanismos de defensa de la OTAN y eficaces hacia Rusia va a ser en Ucrania. Si Ucrania se convierte en ese bastión pro-occidental u occidental ante Rusia, los problemas son grandes, porque sobre todo para la eventual desestabilización interna de Rusia. Recordemos que está ahí Crimea, y que Crimea es una parte ahora mismo anexionada ilegalmente por Rusia, pero que ha tenido una vinculación con Rusia desde siempre, desde que en el siglo XVIII fue tomada a los turcos, desde antes incluso. Entonces, ¿cuál es el problema de Ucrania? Que es llevar las fuerzas de la OTAN a Ucrania significa poner las fuerzas de la OTAN a las puertas de Rusia, por mucho que San Petersburgo esté más cerca de Suecia. ¿Por qué es así? Porque todas las intervenciones grandes que ha habido contra Rusia, militares, han venido a través de Ucrania, desde Napoleón hasta Hitler y todo lo que después se ha intentado hacer. Entonces, para Rusia es muy importante dejar claro una cosa. Nosotros
Dicen los rusos, iniciamos en parte esta guerra porque Ucrania fue invitada y se quería unir a la OTAN. Eso lo han dicho siempre. Sea o no sea verdad esa la razón principal por la que se lanzó el ataque contra Ucrania. Y nunca ha dicho nadie en Rusia que la inclusión de Finlandia y de Suecia llevaría a una intervención rusa en esto. O sea, aquí lo que están haciendo los rusos, si dejan a Ucrania a un lado, es perder la cara. Muchísimas gracias, Juan Antonio Sanz, por atender una vez más a la base. Llegamos al final. Hoy vamos a terminar con la versión de Quizás, de Nat King Cole. Mañana no habrá la base, pero sí que habrá el tablero, noticias básicas y Zona Comanche. Hasta mañana.